El día que mi nuera me sirvió esa taza de té especial, me la tomé con una sonrisa y le dije: «Este somnífero está muy suave, mija. Mejor deberías usar el mío». Al ver cómo se le ponía la cara de pálida, supe que me había quedado sin hijo y sin nuera. Araceli se quedó inmóvil en la penumbra del pasillo de su casona de estilo colonial en la calle Paseo de los Ahuehuetes. La luz pálida de la luna se colaba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el piso de parqué que ella y Roberto habían pulido a mano durante 30 años. Su intención era ir a la cocina por un vaso de agua, pero unos murmullos que venían de adentro la hicieron detenerse en seco. Era la voz de Jimena, su nuera, esa mujer de sonrisa ensayada y ojos que siempre parecían estar sacando cuentas. ¿Cuándo se va a dignar a morirse la vieja? Esta siseó Jimena. El sonido resultó hiriente en medio del silencio. Esta casa es una mina de oro en esta zona, y el jardín es lo suficientemente grande para levantar una torre de departamentos de lujo. Los de la Unión ya te están buscando por lo que debes de las apuestas, Bernardo. ¿Vas a esperar a que te corten un dedo para hacer algo? Araceli contuvo el aliento. Sintió como si un nudo le apretara el pecho hasta dejarla sin aire. Esperaba una reacción, un reclamo de parte de Bernardo, su único hijo, a quien le había dedicado la vida entera para protegerlo. Pero no. Lo que recibió fue un suspiro pesado y la voz apagada de su hijo. «Ya lo sé, mujer, lo sé perfectamente. El problema es que todavía está muy lúcida. Aquí las leyes protegen mucho a los viejos, a menos que demostremos que ya no coordina, que ya se le va el avión». «Pues entonces hay que darle un empujoncito», replicó Jimena con un tono cargado de veneno. «Todas las noches le voy a ir soltando una dosis fuerte de sedantes en su té. En un mes va a parecer que tiene un Alzheimer de los peores. Llamamos al doctor Estrada para que dé el diagnóstico, firmamos el juicio de interdicción para que tú seas el tutor y san se acabó, todo pasa a nuestras manos». El mundo de Araceli se vino abajo ahí mismo en ese pasillo. A sus 72 años, nunca pensó que se convertiría en un estorbo para la ambición de su propia sangre. Pero en lugar de soltarse a llorar o armar un escándalo como una víctima indefensa, sintió un escalofrío eléctrico que le recorrió la espalda. No hubo lágrimas. Estas se guardaron y se cristalizaron en una lucidez aterradora. Retrocedió en silencio hacia su habitación, sintiendo que cada paso sobre la madera era como pisar los vidrios rotos de su propia confianza. Araceli se sentó en el sillón de su difunto esposo, miró hacia la oscuridad y susurró: «Que empiece el juego, mis niños». A la mañana siguiente, Araceli despertó con una mentalidad completamente distinta. Ya no era la viuda melancólica, sino una cazadora preparando la red. Lo primero que hizo fue llamar a don Jacinto, un hombre de aspecto rudo y mucha experiencia en seguridad privada, a quien su esposo había ayudado mucho tiempo atrás. «Jacinto, necesito que vengas de inmediato. Quiero que te hagas pasar por jardinero, pero tu verdadera chamba será cuidarme las espaldas y ayudarme a juntar pruebas», le dijo Araceli sin rodeos, en cuanto él contestó. Menos de 2 horas después, una camioneta vieja se estacionó frente a la casa. Jacinto bajó con una gorra bien calada, ocultando esos ojos de quien ya ha visto de todo en las calles. Araceli se lo presentó a Bernardo y Jimena durante el desayuno con total naturalidad. «Últimamente se me olvida regar las plantas, así que Jacinto me va a echar la mano con el jardín». Es un viejo conocido de su padre. Jimena lo miró de arriba abajo con desconfianza, pero acabó restándole importancia, pensando que un simple jardinero no podría estropear sus planes. Sin embargo, Araceli notó cómo a Bernardo le temblaba la mano al sostener la taza de café. Tenía miedo, pero su ambición era más grande que su conciencia. Mientras Jacinto empezaba a podar los rosales de atrás, Araceli
sacó una fuerte suma de efectivo de su cuenta personal. Le pidió a Jacinto que instalara un sistema de microcámaras independientes conectadas directamente a un servidor seguro al que solo ella tuviera acceso. No confiaba en el Wi-Fi de la casa, pues sabía que su hijo le sabía mucho a la tecnología. Cada florero de adorno, cada esquina del techo en la sala, la cocina y los pasillos quedaron bajo la vigilancia de esos ojos invisibles. Esa noche, Araceli se quedó en su recámara, observando todo desde su celular con los audífonos puestos. Vio cómo Jimena abría el botiquín a escondidas, sacaba unas pastillas blancas y las trituraba para mezclarlas con las hebras del té. Jimena sonreía de una forma casi enferma, mientras Bernardo se apoyaba en el marco de la puerta, fumándose un cigarrillo con manos trémulas. Araceli le dio un trago a un vaso de agua fría y sus ojos brillaron en la oscuridad. Empezó a anotar en una pequeña libreta 12 de octubre, 11 de la noche. Los sujetos inician el envenenamiento. Evidencia en video guardada. Entendió que las emociones ya no servían de nada. Solo las pruebas harían que esos traidores pagaran. Para sacar a las hienas de su escondite, Araceli sabía que necesitaba la carnada más jugosa. La avaricia de Jimena era un pozo sin fondo y ella se encargaría de llenarlo con espejismos. El miércoles por la mañana, Araceli dejó olvidado un sobre azul con el logo de un banco de inversiones muy exclusivo sobre la mesita de la sala. Fingió que salía distraída al jardín, dejando a Jimena sola. A través de la cámara oculta, vio cómo su nuera se abalanzó sobre el sobre en cuanto ella cruzó la puerta. Adentro había un cheque ficticio por 10 millones de pesos, con 10 millones de pesos, una supuesta ganancia de inversión que Jacinto había mandado falsificar con una precisión impecable. Junto al cheque había una carta invitándola a reinvertir en un complejo turístico con la promesa de triplicar la suma. «Bernardo, ven a ver esto», chilló Jimena, arrastrando a su marido al rincón del pasillo. «Tu madre no solo tiene esta casa, tiene una fortuna escondida. 10 millones en puro efectivo. ¿Te das cuenta de que con esto mandamos a volar a los que te buscan y nos largamos de este pueblo polvoriento?» Bernardo miró el cheque con los ojos desorbitados, entre el asombro y la sed de dinero. «¿De dónde sacó tanto dinero? Mi papá no dejó tanto». Jimena lo calló de inmediato. «¿Qué importa eso? Lo que importa es que ya se le está empezando a olvidar la clave de la caja fuerte. Si no nos movemos con lo de la tutoría legal, es capaz de donar todo a un refugio de gatos callejeros». Araceli, afuera en el jardín, podaba una rama seca, mientras escuchaba todo por un audífono diminuto oculto bajo su cabello cano. Escuchaba sus respiraciones agitadas y sus planes macabros. La ambición les había nublado el juicio. Ni siquiera se preguntaron por qué un documento tan importante estaba ahí tirado. Jacinto susurró a Araceli al micrófono. Escondido en su solapa ya picaron el anzuelo. «Prepara el siguiente paso. Quiero que contactes al licenciado Gutiérrez. Dile que necesito una reunión familiar sorpresa este viernes. Pero antes asegúrate de que ya tengamos en nuestras manos los pagarés de las deudas de juego de Bernardo». Araceli sonrió una sonrisa sin rastro de calidez. Los estaba llevando de la mano a una jaula donde el dinero no sería la salida, sino los barrotes que se cerrarían sobre ellos. El jueves por la mañana, una camioneta del DIF estatal se estacionó frente a la casa. 2 trabajadores sociales bajaron con semblante serio. Araceli vio por el monitor cómo Jimena salía a recibirlos con una cara de fingida angustia que casi merecía un premio. Por el micrófono, escuchó a su nuera sollozar: «Gracias por venir». «Mi suegra está empezando a tener comportamientos muy erráticos. A veces no sabe ni quién es ella. Me parte el alma,
pero me preocupa su seguridad y el patrimonio que dejó mi suegro. Araceli se sentó tranquilamente en el sofá y se puso a hojear un libro de Juan Rulfo. Cuando los trabajadores sociales entraron junto con Jimena y Bernardo, se encontraron con una mujer impecablemente vestida, cuya presencia emanaba una lucidez absoluta. Buenas tardes tengan ustedes. Soy Araceli, viuda de Mendoza. Supongo que mi nuera los llamó por su excesiva preocupación hacia mi persona, dijo con una sonrisa serena mientras cerraba el libro. Alicia, una de las trabajadoras sociales, comenzó con las preguntas de rigor para evaluar su estado cognitivo. Araceli contestó cada detalle con precisión quirúrgica, la fecha exacta, el nombre del gobernador, el precio actual del dólar y hasta los detalles de la noticia principal de la mañana. Jimena empezó a perder los estribos y trató de intervenir. Pero licenciada, anoche, mi suegra decía que veía a mi suegro en el jardín. Está teniendo alucinaciones horribles. Araceli, sin inmutarse, sacó de debajo de un cojín un expediente médico del Hospital Central. Aquí tienen una evaluación neurológica completa que me hice de manera independiente apenas ayer. Estoy perfectamente. Hizo una pausa clavando su mirada de acero en Jimena. Sin embargo, lo que no es normal es que descubrí que mi nuera ha estado mezclando dosis peligrosas de sedantes en mi té durante toda la semana. Aquí tengo la muestra del té y el análisis toxicológico en la última página de este folder. La cara de Jimena se deformó por el terror, mientras que los trabajadores sociales cambiaron el tono de inmediato, dirigiendo miradas fulminantes hacia el matrimonio. Después de que los trabajadores sociales se fueron con un acta de investigación dirigida directamente contra Jimena, el aire en la casa se volvió espeso, casi irrespirable. Bernardo intentó acercarse a su madre para pedirle perdón, pero Jacinto apareció en la puerta de la sala, bloqueándole el paso con una autoridad que no admitía réplicas. Araceli no les dio ni un segundo para explicarse. Mañana a las 2 de la tarde, en el despacho del licenciado Gutiérrez. Vamos a arreglar esto de una vez por todas, sentenció ella. Al día siguiente, en una oficina de lujo en el centro de la ciudad, Araceli se presentó de traje negro, con un aire de poder que nunca le habían visto. Se sentó a la cabecera de la mesa como una jueza dictando sentencia. Jimena quiso empezar a gritar, pero el licenciado Gutiérrez puso un montón de papeles sobre la mesa. Estos son los registros de las deudas de juego de Bernardo Mendoza en los casinos de la frontera. El total entre capital e intereses asciende a 3.500.000 pesos. 3 millones. 500.000 pesos, dijo el abogado con voz gélida. Y estos otros documentos demuestran que usted, Jimena, usó el nombre de la empresa de su esposo para sacar préstamos con prestamistas informales para invertir en criptomonedas que resultaron ser un fraude. Bernardo miró a su esposa con horror. Parece que ni él sabía hasta dónde se había hundido Jimena a sus espaldas. Araceli entrelazó sus manos con calma. Yo compré todas esas deudas a través de Jacinto. En otras palabras, ahora yo soy su única acreedora. Si quisiera, hoy mismo los demando por fraude y abuso de confianza. Y tú, Jimena, te enfrentarás a cargos penales por intento de homicidio mediante envenenamiento. Jimena se desplomó en el suelo llorando a mares, pero Araceli no sintió ni una pizca de lástima. Tienen dos sopas, continuó. O firman este documento renunciando a cualquier derecho de herencia y se largan de este estado hoy mismo, o la policía los está esperando allá abajo en la recepción. Tienen 5 minutos para decidir. Cada tic-tac del reloj era como un golpe a la avaricia moribunda de esos dos traidores. Araceli ya no era la madre, era la justicia en persona. En esos 5 minutos fatídicos, la relación entre Jimena y Bernardo estalló como una granada. Jimena,
Se volvió hacia su marido gritándole: «Todo es por tu culpa. Si no fueras tan cobarde y no debieras tanto dinero, yo no habría tenido que llegar a esto». Bernardo, por primera vez, se levantó y le soltó una bofetada. «¡Tú me engañaste! Me dijiste que mi mamá sí estaba mal, que solo estábamos tomando lo que nos tocaba». Araceli los miró con un asco profundo. Levantó la mano para que se callaran. «No me vengan con teatritos. Los dos son de la misma calaña, ambiciosos y egoístas». Sacó una tableta y reprodujo el video de la cámara oculta. En él se veía claramente cómo Bernardo vigilaba la puerta mientras Jimena hurgaba en los cajones de su escritorio. «Tú no eres ninguna blanca palomita, Bernardo. Elegiste el camino del mal en cuanto viste ese cheque falso de 10 millones que te puse de carnada». Bernardo se quedó tieso, con los ojos llenos de humillación, al darse cuenta de que el cheque era puro papel mojado. Araceli prosiguió con voz fría como el hielo: «Tu deuda de 3,5 millones. Bernardo, no te la voy a perdonar. La voy a pasar a un despacho de cobranza profesional. Vas a trabajar para pagar hasta el último centavo por el resto de tus días. Y en cuanto a ti, Jimena, el expediente del envenenamiento ya va camino a la fiscalía. Vas a tener mucho tiempo para pensar en tu ambición tras las rejas». Jimena intentó abalanzarse sobre Araceli, pero Jacinto la sometió de inmediato. El abogado Gutiérrez presentó el Nuevo Testamento. Todas las propiedades y bienes pasarán a un fideicomiso para la educación de niños de la calle y veteranos de servicios de emergencia. Mi sobrina Anel será la albacea. Ustedes quedan oficialmente desheredados. Bernardo firmó los papeles con la mano temblorosa mientras Jimena era escoltada por oficiales de policía que ya esperaban afuera. Araceli se levantó sin siquiera mirar a su hijo, quien se había quedado de rodillas derrotado. En los días siguientes, el barrio no hablaba de otra cosa que del escándalo de los Mendoza. Araceli no le prestó atención a los chismes. Le pidió a Jacinto que cambiara todas las chapas de la casa y contrató a un equipo para remodelarla por completo. Quería borrar cualquier rastro de los que habían intentado dañarla. Jimena fue vinculada a proceso por tentativa de homicidio y fraude. Con las pruebas irrefutables que Jacinto recolectó, le dieron una sentencia de 10 años. Por su parte, la caída de Bernardo fue patética. La empresa de logística donde trabajaba lo despidió en cuanto los cobradores se presentaron en la oficina. Como Araceli había cedido la deuda a un despacho de cobranza muy estricto, Bernardo tuvo que vender su carro de lujo y su departamento para empezar a abonar. Terminó viviendo en una casa de huéspedes barata en las orillas de la ciudad, haciendo trabajos pesados bajo la vigilancia constante del despacho de cobranza, donde Jacinto se daba una vuelta de vez en cuando para saludarlo. Araceli recibió la primera carta de arrepentimiento de Bernardo al mes. Escribía sobre lo mucho que le dolía todo y juraba que Jimena lo había manipulado. Araceli leyó la carta junto a la chimenea y sin parpadear la echó al fuego. Sabía que el arrepentimiento del perdedor suele ser solo nostalgia por lo que perdió, no por lo que hizo. No quería disculpas, quería justicia. Empezó a contactar a asociaciones civiles para contar su historia bajo un seudónimo. Se dio cuenta de que había miles de adultos mayores siendo explotados emocional y económicamente por sus propios hijos. Decidió usar parte de su fortuna para crear una fundación legal que ayudara a personas en situaciones similares. Su fuerza ahora tenía un propósito más grande que solo protegerse a sí misma. A pesar de haber ganado, Araceli sentía que la casona todavía guardaba el eco helado de aquellas noches. Cada rincón le recordaba el momento en que escuchó a su propio hijo aceptar que ella muriera pronto. Decidió vender la propiedad. No fue difícil. En menos de 15 días, una familia joven con niños pequeños compró la casa.
Antes de irse, pasó una última tarde en el jardín de rosales de Roberto. Cortó las flores más hermosas y las llevó a la tumba de su esposo. Lo logré, Roberto. Mantuvimos nuestro honor a salvo, susurró. Le dio una generosa comisión a Jacinto por su lealtad absoluta. Gracias, doña Araceli. Es usted la mujer más entrona que he conocido en mi vida, le dijo él mientras subía las últimas maletas al coche. No le dijo a Bernardo a dónde se iba. Quería cortar de tajo esos hilos tóxicos. Anel la recibió en el aeropuerto de Veracruz. Juntas habían planeado una vida nueva. Araceli no eligió un asilo de lujo. Compró un departamento pequeño frente al mar en boca del río. ¡Ay! Podía escuchar el rugido de las olas cada mañana, en lugar de los susurros traicioneros tras la puerta. Empezó a escribir sus memorias. El libro no trataba del dolor, sino del despertar. Quería dejar claro un mensaje. La familia no es una licencia para dejar que te maltraten. Y la vejez no es el momento de aguantar, sino el momento de mostrar de qué madera estás hecho. Araceli se sentía más ligera que nunca. Había dejado de ser la madre abnegada para vivir como una mujer libre y orgullosa. 6 meses después, Araceli ya era una cara conocida en ese pequeño rincón costero. Ya no vestía los colores oscuros de la viudez eterna. Ahora usaba vestidos de lino claros y llevaba su cabello cano con un corte muy moderno. Se metió a clases de pintura y daba pláticas en la biblioteca local sobre los derechos de los adultos mayores. Le llegaron noticias por parte del licenciado Gutiérrez Bernardo. Había conseguido chamba en los muelles y estaba empezando a liquidar sus deudas. Se había divorciado legalmente de Jimena. Ella desde la cárcel no paraba de mandar peticiones para reducir su condena, pero todas eran rechazadas. Araceli escuchaba eso con una calma absoluta, como si hablaran de un extraño en un país lejano. Ya no había odio, pero tampoco intención de dar marcha atrás. Cada mañana, Araceli caminaba por el malecón respirando el aire salitroso. Había aprendido a quererse a sí misma antes que a nadie. Comprendió que durante mucho tiempo amó a su hijo de forma ciega y sin querer crió a un hombre ambicioso. El castigo que le dio a Bernardo fue en realidad su única oportunidad para aprender a ser un hombre de bien mediante su propio esfuerzo. Hizo amigas un grupo de mujeres de su edad que también habían pasado por sus propias tormentas. Viajaban, aprendían cosas nuevas y se reían de la vida. Araceli se sentía como de 20, pero con la sabiduría de quien ya cruzó el desierto. Ya no era la vieja bruja de los insultos de su nuera. Ahora era un símbolo de resiliencia y poder. Al cumplirse 1 año de que dejó su antigua casa, su libro salió finalmente a la luz. El título era corto y directo, Columna de hierro. El libro causó un gran impacto y se volvió referencia para muchas organizaciones sociales. Araceli no buscó la fama, donó todas las regalías a su fundación. Bernardo apareció en su puerta una tarde de otoño. Estaba parado frente al edificio, se veía flaco y con la cara curtida por el sol, vistiendo su uniforme de obrero. No fue a pedir dinero, solo se quedó ahí mirándola desde lejos a través del cristal. Araceli vio a su hijo, se levantó y salió al balcón, pero no abrió la reja. Se miraron a la distancia lo suficiente para notar cuánto habían cambiado. «Mamá, ya pagué la mitad de la deuda», gritó Bernardo con voz ronca. «Solo quería que supieras que ya entendí por qué hiciste lo que hiciste». Araceli asintió levemente. No le dijo «te perdono». Solo le respondió vive de tal manera que merezcas la libertad que tienes, Bernardo. Es lo último que puedo darte. Esa fue su última charla. Bernardo dio media vuelta y su sombra
se proyectó larga sobre la arena, viéndose mucho más firme que antes. Araceli entró a su casa y tomó su taza de té caliente. Miró la foto de Roberto sobre la mesa. Él sonreía bajo el sol. Ella había protegido su casa y su dinero, pero lo más importante era que había rescatado su propia dignidad. Araceli comprendió que el legado más grande no es el dinero, sino el respeto a uno mismo. La casa de paseo de los Ahuehuetes ya tenía otros dueños, pero el espíritu de esa mujer de hierro seguiría siendo una leyenda de coraje y claridad. Sonrió esperando con paz absoluta a que el sol se ocultara tras el azul infinito del mar. Там они какой-то острый соус добавили. Не прогадал с острым соусом, кстати. Овечка очень хорошо заходит с остреньким. Есть автоматы, в которых можно получить сюрприз. Здесь, наверное, нет. Надо специально идти в какие-то крупные районы, центры. Не знаю, что попадется. Ты имеешь в виду прям вообще мистери-боксы? Ну, они есть, но не рядом. Совсем не рядом. Темнеет уже потихоньку, ребята. Смотрю так на небо. Сейчас мы допьем, пойдем с вами обратно в сторону речки. Обойдем как раз парк с этой стороны. И пойдем в обратную сторону, по пути съедим рыбки. Там очень крутая рыба продавалась, очень вкусная. Допивай зиму, переходи на весну. А что весной пьют, ребят? Я просто не эксперт в алкашке. Подскажите. Редко пью. С газировкой, с банками. Таких автоматов нет. Ну, обычные автоматы, раздатчики всякой водички. Их много, да, они есть, конечно. Вот, но каких-то именно вот с газировкой, с банками. Весной градус повышается, да? Привет, Анжел. Здорово. Тут поздороваться с вами. Красивая вам сакура, хорошего дня вечером. Давай. Спасибо, что заглянул поздороваться. Стрик забрал. Всегда рад видеть. Мне сегодня страйки позалетают, я смотрю. Рядом просто играет музычка Бруно Марса, а за него